Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. Salmo de David. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Este Salmo 27 está caracterizado por intensos contrastes como lamentación y exaltación, persecución y alabanza, guerra y adoración. En el versículo 1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Esta imagen verbal bíblica ilustra la luz de la redención, en contraste con las tinieblas de la condenación. Como dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y el versículo 6 agrega, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dios y las tinieblas no tienen correlación, punto de unión o semejanza. ¿Se está con Dios o se está sin Él? No hay porcentajes ni puntos medios. O estás con Dios o estás contra Dios. Como dice Mateo capítulo 12, versículo 30.
Y no se nos dice que Dios es una luz, sino que Él es la luz. De modo que mandar abrazos de luz es un tema de la nueva era, nacida de la inspiración de Baphomet, demonio encargado de la ciencia oculta. Dios no es una luz que se manda como si fuera una pelota. Dios es la luz, y donde Dios está, hay bendición, porque todo resplandece. La luz de Dios nos muestra nuestros errores y nos deja ver el camino por el que debemos andar. En este versículo, David declara su fe segura en el Señor y afirma que Él es su luz y salvación, por lo cual no hay razones para tener miedo. Dios alumbra tu camino y esparce las tinieblas. No hay razón para tener miedo de la oscuridad. En el versículo 2 que dice: Cuando se juntaron contra mí los malignos para comer mis carnes. David alude a sus enemigos como bestias feroces. Esta metáfora de comer las carnes también se emplea para describir la calumnia y la difamación. Cualquiera que haya sido difamado alguna vez en su vida puede sentirse identificado con esta fraseología. Sin embargo, el versículo termina diciendo que ellos tropezaron y cayeron, lo cual es un doblete que comunica una derrota absoluta. Como dice el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y como dice Romanos capítulo 8, versículo 31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Definitivamente, caminar con Dios y el buscar agradarle tiene sus ventajas, pues Dios es el único todopoderoso. Él es soberano y Él está en control. Por lo que el versículo 3 es una reafirmación. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. En el versículo 4 que dice: Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Debemos recordar que en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios residía exclusivamente en su tabernáculo o su templo. David aquí enfatiza su gran deseo por estar en la presencia de Dios y gozarse en su paz. Después de Cristo, a partir del nacimiento de la Iglesia, con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, el Espíritu de Dios mora en todo verdadero creyente. Dios mismo llama a todos los creyentes a ese mismo propósito. Buscad mi rostro, como dice claramente en el versículo 8. Debemos recordar que el rostro del Señor es todo su favor, toda su misericordia y justicia. A los que buscan su rostro, dicho de otra manera, a los que se esfuerzan por caminar con Dios, permaneciendo en santidad, apartándose de las filosofías de este mundo, los que buscan conocer al verdadero Dios por medio de su palabra en la Escritura y hacer su voluntad,
se les da la firme garantía de que no importan las pruebas que vengan a su vida. El Señor Dios nunca los desamparará. De modo que el creyente no tiene razón alguna para la desesperanza, pues la bondad de Dios está reservada para los que creen y obedecen. El versículo 10 dice así: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. En la versión Dios habla hoy, podemos ver este mismo versículo en otras palabras. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. Podemos ver en este versículo que aunque los más cercanos y queridos pudieran abandonarnos, Dios siempre estará al pendiente y al cuidado de nosotros. De modo que por más solos que estemos, Dios seguirá siendo misericordioso proveedor. El versículo 11 dice así: enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud. Y en el versículo 13 agrega: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. El salmista pone su confianza y esperanza en conocer y seguir el camino de Dios. Dios nos muestra su camino y continuamente nos advierte de las cosas que no le agradan por medio de su palabra en la Escritura y por medio de sus profetas, quienes son sus predicadores y siervos. Pero Dios no nos obliga a obedecer. Como dice Deuteronomio 30:19, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Esta verdad debe llevarte a cuestionarte: ¿qué es lo que tú vas a escoger? ¿Qué es lo que tú escoges? ¿Estás dispuesto a renunciar a las cosas de este mundo para caminar de la mano de Dios, haciendo su voluntad y las cosas que a Él le agradan, rechazando las cosas que Él aborrece? ¿O prefieres seguir pensando que hoy es un día para disfrutar y mañana tal vez te arrepientas? ¿Sabes? Ese mañana quizá nunca llegue. O aún preferir la supuesta libertad y gozo de este mundo creyendo que Dios no condena a nadie y que incluso el infierno no existe. Hoy es un buen día para creer en la palabra de Dios y arrepentirte de tus pecados, creer en Jesucristo como verdadero Dios y Salvador. No sea que, como dice el versículo 9, el Señor esconda su rostro de ti y te aparte con ira. Acompáñame a hacer esta oración. Bendito Dios y Padre eterno, te doy gracias por permitirme llegar hasta este momento y meditar en esta porción de tu palabra. Te pido que aumentes mi fe, que me ayudes a conocerte más, que quites de mí todo temor y me ayudes confiado en que tú tienes el control de todo lo que sucede. Te pido que me enseñes tu camino y que me guíes por senda de rectitud. Ayúdame a reconocer lo que está mal en mí y dame la fuerza y voluntad que necesito para cambiarlo y apartarme del mal. En el nombre de Cristo Jesús. Amén
y amén. Mi querido hermano, que Dios te bendiga. Esta fue la reflexión del Salmo 27. Tu hermana en Cristo, Alondra Aguilar. Hasta el próximo episodio.